Hola, en la lección anterior vimos la definición de la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva en Rn. Voy a comenzar repitiendo la definición. Entonces hablábamos de que tenemos por una parte Rn. Allí vamos a suponer que quizá en alguna región abierta de Rn esté definido un campo vectorial. Un campo vectorial, como se dijo, es esencialmente una función, una regla, que a cada punto de Rn le asocia un vector de Rn también, y por lo tanto en forma gráfica podemos representar un campo vectorial simplemente como un conjunto de flechas asociadas a cada uno de los puntos de su dominio. Entonces me fijo en otro punto, allí vamos a tener otro valor para el campo vectorial que puede ser o no diferente del valor que tuvo en algún otro punto previo. Entonces no es necesario, como ya se dijo, que un campo vectorial esté definido en todo un abierto de Rn, aunque eso sí sería necesario si queremos definir la diferenciabilidad de un campo vectorial en la forma usual. Pero en algunos casos, en muchos casos de interés, particularmente en la física o en la geometría, uno puede fijarse en campos vectoriales que tengan como dominio alguna curva o alguna superficie de Rn. Ya más adelante iremos viendo en forma más específica esos casos especiales. Ahora, si tenemos una curva, recuerden, una curva es una función que tiene como dominio algún intervalo de la recta real, y esa curva tiene una cierta imagen que es lo que hemos venido llamando la trayectoria correspondiente a C. Entonces lo que vamos a tener, suponiendo que la C es una curva diferenciable, es que en cada punto de la imagen de C, si me fijo aquí en una T en particular, entonces en este punto vamos a tener dos cosas, el punto y un vector tangente a la curva, que es justamente C' de T. Entonces lo que podemos hacer es, si la curva está definida en un intervalo cerrado, digamos AB, entonces definimos la integral de un campo vectorial f punto ds. Aquí recuerden, esto es simplemente notación. En algunos textos se llega a escribir la integral de línea simplemente con esta notación, lo cual a mi parecer no es algo muy conveniente o recomendable, sobre todo si estamos pensando en las aplicaciones físicas, porque de hecho el tener aquí este otro ingrediente nos ayuda a determinar cuáles son las unidades que tiene la integral. Entonces esa es la notación que vamos a estar empleando, aunque como ya mencionaba en la lección anterior, en lugar de esta S minúscula que aparece aquí, algunos otros autores utilizan una R minúscula, una L minúscula, particularmente en los libros de física, a veces una P mayúscula, y pues la notación es bastante diversa en este contexto. Entonces la definición de una integral de línea, decía, de un campo vectorial es esta. Esto va a ser la integral de A a B de la f evaluada en el punto C de t, lo cual tiene sentido porque en este punto que pertenece a la imagen de la curva, este campo vectorial f va a tener un cierto valor. Ya en la lección anterior lo indicaba, por ejemplo, de esta forma. Este vector en color azul sería el valor que tiene el campo vectorial f en este punto del espacio, y eso, que es un vector de Rn, se puede multiplicar en producto punto con el vector tangente a la curva, esto que hemos venido llamando C' de t. El resultado de este producto escalar o producto punto es un escalar justamente que depende de t, y por lo tanto tenemos aquí una función de t que está definida en este intervalo, que tiene valores reales. Entonces tiene sentido preguntarse si esta integral existe, y lo que sabemos de cálculo elemental es que basta con suponer que esta función que aparece aquí en el integrando sea continua para que la integral exista, aunque de hecho no es necesario exigir tanto. Podemos tener una gran cantidad de discontinuidades de la función y aún así la función puede ser integrable. Pero bueno, los ejemplos que aquí estamos considerando son extremadamente simples, en donde todo es diferenciable a todos los órdenes, así es de que
Por esa razón no tenemos que preocuparnos regularmente acerca de la existencia de las expresiones que aquí tenemos. Pero bueno, aquí por lo menos este concepto que estamos definiendo se define justamente en términos de algo que ya conocemos, sus propiedades y las condiciones para su existencia se suponen ya bien establecidas, así es de que todo se reduce a cosas que ya conocemos previamente. Entonces lo que hay que hacer es que, dado un campo vectorial, lo evaluamos en los puntos de la curva, de la imagen de la curva, calculamos el vector tangente y este es el resultado. Vamos a ver un ejemplo para simplemente practicar un poquito con esta idea, y de hecho el ejemplo que voy a tomar enseguida es básicamente el mismo que vimos al final de la lección anterior. Entonces, si recuerdan, lo que teníamos en la lección pasada era una curva que estaba dada de esta forma. C de t era 2 coseno de t, seno de t, 1, y como había mencionado, esto tiene como imagen una elipse que se encuentra a una altura constante z igual a 1, es lo que se puede ver de la última entrada, y el semieje mayor, bueno, el centro de esta elipse está justamente en un punto del eje z, en el punto de coordenadas 0, 0, 1, y el semieje mayor vale 2, entonces en esta dirección la elipse va a estar más alargada, y en esta otra dirección, la dirección y, tiene su semieje menor. De hecho, si vemos esta elipse desde arriba, si la proyectamos sobre el plano XY, lo que tendríamos sería algo más o menos como esto. Aquí está el eje X, el eje Y, y ahora piensen en una elipse que se vería más o menos así. Bueno, entonces lo que hicimos fue fijarnos en valores de t que estuvieran en el intervalo entre 0 y pi. De esa manera comenzábamos en este punto y terminábamos aquí, yéndonos por este lado de la elipse. Visto desde arriba, eso corresponde a comenzar por este punto, ir en esta dirección hasta este otro punto. Y lo que vamos a hacer ahora es esta misma trayectoria, parametrizarla de una forma diferente. Y para eso podemos comenzar notando que esta curva tiene como ecuación x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 1 igual a 1. Esta es la forma estándar de una elipse como la que aquí vemos, y podemos comprobar que efectivamente corresponde a lo que tenemos aquí. Vean que si esto es la x, esto elevarlo al cuadrado y dividirlo sobre 4, queda simplemente coseno cuadrado. La y cuadrada sería el seno cuadrado, y la suma de todo eso da 1 efectivamente. Ahora, como solamente nos interesa la parte superior, entonces esta porción se puede describir por medio de la ecuación y igual a la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrada sobre 4. Ya con esas observaciones podemos ver que esta trayectoria se puede parametrizar de esta forma. Voy a utilizar una letra P mayúscula para distinguirla de la C que teníamos antes, pero voy a seguir utilizando como nombre para la variable que aquí pues sería el parámetro. Voy a seguir utilizando una T como en el caso anterior. Podría ser otra letra, hay bastantes, pero bueno, simplemente para seguir la costumbre más generalizada, y mientras eso no nos lleve a dificultades, pues lo podemos hacer de esa manera. Entonces voy a definir esta P que se va a escoger de esta forma. Menos T, que va a ser la X. Ahorita explico por qué el signo menos. Y si este menos T es la X, pues la Y va a estar dada por esta expresión, es decir, por la raíz cuadrada positiva de 1 menos T cuadrada sobre 4. Vean que a pesar de este signo menos, al elevarlo al cuadrado, quedaría de todas maneras de esta forma. Y finalmente la z, igual que antes, se escoge como la unidad. Entonces aquí, si la t se escoge en el intervalo de menos 2 a más 2, vamos a comenzar, como decía, de este extremo del lado derecho,
vamos a ir avanzando en ese sentido hasta terminar aquí, mientras que la t toma valores en este intervalo. Por ejemplo, cuando la t vale menos 2, aquí vamos a tener más 2, esa es la razón del signo menos, para que comencemos aquí en el lado positivo, y cuando la t termina siendo 2 positivo, entonces esta entrada sería menos 2, que es este punto. Entonces el signo menos es precisamente para que recorramos esta curva en el sentido adecuado para que coincida con el que teníamos aquí previamente. Simplemente es para que haya esa consistencia. Una vez que ya hemos definido esta curva, podemos calcular su vector tangente, lo cual es muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente ir calculando las derivadas entrada por entrada, y eso nos da un menos 1 aquí para comenzar, y después lo que tendríamos sería 1 entre 2 veces esta raíz cuadrada por la derivada del radicando, que es menos t sobre 2 y finalmente 0. Eso se puede simplificar así, quedaría como menos 1, menos t sobre 4 veces la raíz de 1 menos t cuadrada sobre 4, 0. Y ya que tenemos el vector tangente, ya podemos calcular la integral de línea de cualquier campo vectorial que queramos. Y aquí el campo vectorial que vamos a utilizar es exactamente el mismo, de eso se trata para comparar. Entonces, el mismo que vimos en la lección anterior. Entonces, este campo vectorial, como se definió en la lección pasada, era x cuadrada, xz cuadrada y finalmente 2xyz. Entonces, aquí simplemente recuerden, esta f, en este caso que estamos pensando en R3, tiene que ser una función que a cada terna de números reales le asocie otra terna de números reales. Y aquí, si x, y y z son números reales, estas expresiones también lo son. Y de hecho, esto está definido en todo R3, así es de que el dominio de este campo vectorial es todo R3. Y en todo R3, este campo vectorial es diferenciable, ya que estas funciones son diferenciables en todos los puntos. Entonces, ya con esa precisión, podemos calcular la integral de f.ds, pero ahora sobre esta otra curva. Esta curva que estoy llamando P es una curva diferente a la curva C, pero tienen la misma imagen en estos intervalos. O sea, son dos parametrizaciones distintas de la misma trayectoria. Y lo que vamos a ver es que el resultado de la integral de línea es exactamente lo mismo que habíamos obtenido en la lección anterior. En la lección pasada, recuerden, habíamos hallado el valor de menos 16 sobre 3 más pi. Entonces, en este caso, lo que vamos a necesitar es la integral de menos 2 a más 2, porque ese es el intervalo que corresponde a esta trayectoria. Ahora necesitamos el campo vectorial evaluado no en cualquier punto de R3, sino en los puntos de la curva. Entonces, esta f lo que hace es que a cualquier terna le asocia otra terna que está formada de la siguiente manera. La primera entrada es el cuadrado de la que tenemos aquí, y el cuadrado de esto es t cuadrada. Entonces aquí vamos a tener t cuadrada. Después aparece el producto de la primera por el cuadrado de la tercera. Y la primera por el cuadrado de la tercera nos da menos t. Y finalmente necesitamos el doble producto de las tres entradas, y eso entonces nos lleva a menos 2t por la raíz de 1 menos t cuadrada sobre 4. Entonces, eso que ahí terminé de escribir sería el valor del campo vectorial en los puntos de la curva. A eso hay que multiplicarlo ahora en producto punto con el vector tangente a la curva, que es esto que tenemos aquí ya previamente determinado. Entonces aquí tenemos menos 1 menos t sobre 4 veces la raíz de 1 menos t cuadrada sobre 4, 0. Y lo que quede hay que integrarlo en el intervalo que ya hemos fijado. Entonces, esto es lo mismo que la integral de menos 2 a más 2, y multiplicando primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera, el resultado que uno obtiene es esto que ahora aquí escribo. Sería un menos t cuadrada para comenzar, y después más t cuadrada sobre 4 veces la raíz de 1 menos t cuadrada sobre 4, y nada más, porque la última entrada que tenemos aquí es 0, así es de que este producto ya no contribuye a lo que
ocurre aquí abajo. Entonces, esa sería la integral que tendríamos que calcular. El primer término, de hecho, es bastante simple. El que se ve un poquito más complicado es la segunda parte, esta de aquí. Pero la forma que vamos a utilizar, bastante más simple y conveniente, es hacer un cambio de variable. Ya sabemos que muchas integrales se pueden calcular mediante cambios de variable. Y aquí el cambio de variable que voy a utilizar es t igual a menos 2 veces el coseno de otra variable que, por ejemplo, vamos a llamar u. Esta elección no es totalmente, digamos, inspirada, sino que viene de que precisamente, aquí lo podemos ver, en la curva C, esta primera entrada era 2 coseno de t, mientras que en la curva P, la primera entrada era menos t. Entonces lo que estoy haciendo es tomar esta entrada que tenga esta forma. Entonces el signo menos es el que aquí aparece y este 2 coseno de t lo estoy llamando 2 coseno de u. Aquí precisamente tendríamos el problema de que si uso la misma letra, pues entonces no sonaría un cambio de variable, sino más bien sonaría a una ecuación que para algunos valores de t se podría satisfacer. Entonces, bueno, aquí esa es la razón de que tomemos las cosas de esta manera. Con este cambio de variable se ve que de t sería entonces el 2 veces el seno de u, y ahora voy a aplicar este cambio en la integral que aquí tenemos. Entonces vean ustedes que para que la t valga menos 2, este coseno tiene que valer más 1, y eso ocurre cuando la u vale 0. Mientras que para que la t valga 2 positivo, se necesita que este coseno valga menos 1, y eso ocurre en pi. Entonces tendríamos después menos t cuadrada se convierte en menos 4 veces el coseno cuadrado de u. A eso hay que sumarle la otra vez t cuadrada, que nuevamente nos da 4 coseno cuadrado de u sobre 4, que ya teníamos. Y la raíz cuadrada que aquí aparece sería entonces la raíz cuadrada de 1 menos esto al cuadrado sobre 4, que entonces nos da 1 menos coseno cuadrado, y eso es el seno cuadrado de u por dt, pero dt nos da un 2 veces seno de u de u. Este 4 desaparece. La raíz cuadrada del seno cuadrado de u que aparece en el denominador sería el valor absoluto del seno de u, pero como estamos interesados en este intervalo, recordemos de la gráfica, por ejemplo, del seno, que entre 0 y pi el seno es positivo, así es que podemos quitar las barras de valor absoluto en este intervalo solamente. Y entonces lo que va a ocurrir es que lo que tendríamos sería la integral de 0 a pi de menos 8 coseno cuadrado de u, que viene de multiplicar este 2 por este menos 4, por el seno de u. El de u lo dejo afuera todavía. Y la otra contribución que vamos a tener sería más 2 veces. Este seno desaparece y nada más nos va a quedar un coseno cuadrado de u. Y si ustedes comparan con lo que teníamos en la lección anterior, van a ver que exactamente esta integral es la que apareció en el cálculo de la integral de línea que teníamos sobre esta mitad de la elipse. Así es de que si hicimos las cosas correctamente en la lección anterior, esto tiene que dar nuevamente menos 16 tercios más pi. Aquí lo importante es que podamos apreciar que aunque estamos dando una parametrización distinta para la misma trayectoria, precisamente en algún momento podemos relacionar los parámetros de las dos curvas y a partir de allí el cálculo es exactamente el mismo. Entonces esto está ejemplificando algo que, como veremos enseguida, es un hecho general. Cuando cambiamos la parametrización de una trayectoria, el resultado de la integral de línea no cambia.
de lo único que va a depender es por dónde pasamos, es decir, lo único que va a interesar es la trayectoria que estamos siguiendo, no importa qué parametrización estemos empleando. Y otra cosa que es importante es el sentido en el que lo hagamos. Si en lugar de ir de aquí hacia acá, por este camino, lo hiciéramos en sentido contrario, eso va a dar una diferencia de signo sobre el cálculo de la integral de línea. Entonces vamos a probar que esto que aquí se vio, en este caso particular, es válido en general. Aquí pues quise comenzar con este ejemplo justamente para que se pudiera apreciar qué es lo que está detrás de la demostración que veremos enseguida. Entonces, tal como habíamos visto en las lecciones anteriores, cuando cambiamos de parámetro, lo que vamos a tener es una cosa como esta. Aquí tengo una cierta curva C, y ahora podemos pensar en un Rn arbitrario, no como en el caso anterior donde estábamos hablando de R3 y estábamos ahí pensando en una trayectoria y en un campo vectorial específico. No, aquí lo que vamos a hacer es pensar en forma bastante más general. Entonces tenemos aquí el parámetro t que toma valores entre a y b, y vamos a suponer que ese parámetro se puede poner en función de otra variable que vamos a llamar u minúscula, y vamos a suponer que el intervalo correspondiente es cd, algo más o menos similar a lo que ocurrió en el ejemplo que acabamos de tratar, donde para una variable teníamos los límites 0 y pi, y para la otra menos 2 y más 2. Noten que la longitud, por ejemplo, de estos intervalos no tiene que estar relacionada. Aquí una longitud vale pi, esta otra longitud vale 4, pero eso es totalmente pues dependiente del cambio de variable que vayamos a hacer. Entonces la idea es que si tenemos dada esta curva, mediante este cambio de variable, eso da lugar a otra curva que nuevamente voy a denotar con la letra P. Entonces aquí la idea es que P evaluada en cualquier punto de su dominio nos va a llevar a un punto de la imagen que queremos que sea lo mismo que lo que obtenemos mediante C para un valor de t adecuado. Concretamente, lo que queremos es que esto sea C de t de u. Aquí estamos pensando que t es una cierta función de u, más o menos como en el ejemplo que acabamos de ver. Y para cada valor de u, eso corresponde a un valor de t, y este valor de t nos da alguna imagen en la trayectoria que aquí queremos describir. Ya sabemos que en alguna parte del cálculo vamos a necesitar la derivada. Entonces, de una vez utilizando la regla de la cadena, lo que tendríamos, igual que en cálculo elemental, es que la derivada de p con respecto a u sería la derivada de c con respecto a su argumento, evaluada en este punto, por la derivada de su argumento con respecto a u, que podemos simplemente escribir de esta manera. Entonces, si comenzamos con el cálculo de la integral de línea sobre la curva P, así conviene hacerlo. Entonces tendríamos aquí, vean que en este proceso que estamos aquí siguiendo, no vamos a necesitar especificar algún campo vectorial particular, sino que esto sería totalmente general. En el ejemplo concreto que teníamos en la parte anterior, ahí sí nos fijábamos en algún campo vectorial, pero aquí eso no es necesario. Aquí lo único que necesitamos es estas dos relaciones y la fórmula para cambio de variable en una integral elemental. Entonces vamos a calcular la integral de f.ds. Bueno, recuerden, esto es nada más notación sobre, es decir, esta integral de línea sobre la curva P, lo cual significa por definición la integral de c a d de este campo vectorial evaluado en los puntos de la curva P por la derivada de P por du. Aquí es básicamente la definición que teníamos al principio de esta lección, pero con la variable, el parámetro de la curva que se llama u. Y lo hacemos así para que podamos utilizar estos dos símbolos simultáneamente, la t y la u. Bien, entonces hacemos uso de lo que ya estaba establecido. Entonces aquí tendríamos c de f
que va a estar evaluado en P de U, pero P de U significa C de T de U. Y eso hay que multiplicarlo por la P', que es C' evaluado en T de U por dt en du. Y falta todavía du. Entonces, ahora, aunque parezca un tanto extraño por lo simple, pero resulta que esta última integral es justamente la integral de a a b de f evaluada en c de t punto c' de t por dt. Es decir, el hecho de que esta expresión sea igual a esto es justamente el contenido de la fórmula para cambio de variable en una integral sencilla. Cuando yo pongo esta variable t en función de u, entonces tengo que hacer pues la sustitución de la t por una función de u, y el dt se sustituye de esta manera, que es básicamente como si el du se cancelara, vean ustedes, y una vez que hacemos el cambio de variable, pues hay que hacer los cambios correspondientes en los límites. Y claramente esta última expresión es la integral de línea f punto de s minúscula sobre la curva C. Entonces es así de simple, es tan simple que puede sonar sospechoso que eso ya sea la demostración, pero insisto, todo se reduce a la definición misma de lo que es esta reparametrización de la curva y a la fórmula de cambio de variable en una integral elemental. Aquí, precisamente por esa razón, comencé con este ejemplo concreto para que ustedes se convenzan de que pues en el fondo es simplemente eso lo que tenemos. Bien, entonces ya vimos, aquí haciendo una pequeña recapitulación sobre lo que hemos hallado hasta ahora, y regresando al ejemplo que tratamos en la lección anterior. Si revisan lo que hicimos, bueno, ya hemos demostrado que si tenemos un campo vectorial y calculamos su integral de línea por diferentes curvas, pero que tengan la misma imagen, ya vimos que el resultado es el mismo para estos dos ejemplos, pero ya hemos demostrado que eso es válido en general. Entonces, el valor de la integral de línea no depende de la parametrización, nada más depende por dónde pasamos y en qué sentido lo hacemos. Pero ya vimos también en la lección pasada que si escogemos otro camino para unir los puntos extremos, el resultado ya no tiene por qué coincidir. En general no va a coincidir, pero lo que vamos a ver en la proposición que sigue es que en algunos casos especiales puede ocurrir para ciertos campos vectoriales que la integral solamente dependa, la integral de línea, solamente dependa de dónde comenzamos y dónde terminamos sin importar el camino. Para este campo vectorial eso no ocurrió. Ya vimos que por un lado se obtiene menos 16 tercios más pi y por otro lado, por otro camino, aunque estemos uniendo los mismos extremos, ahí solamente encontrábamos menos 16 tercios. Entonces vamos a probar un resultado general bastante simple e interesante, sobre todo que tiene pues aplicaciones en la física, pero lo que aquí uno obtiene también tiene pues utilidad en otras áreas de las matemáticas, como la geometría diferencial y la teoría de la variable compleja. Entonces lo que vamos a demostrar es esto que ponemos aquí como una proposición. Entonces la proposición dice así, que si la integral de f punto de s sobre c solamente depende de los puntos extremos de la trayectoria, entonces existe una función de valores reales tal que esta f es el gradiente de esa función. A esta función se le llama en ocasiones función potencial o potencial escalar, y aquí lo que hay que recordar es que el gradiente se define en forma elemental
como un campo vectorial cuyas componentes son las derivadas parciales de esta función f minúscula con respecto a todas y cada una de las coordenadas cartesianas en orden. Aquí vean que aparece x1, x2, etcétera, hasta xn. Entonces, esto es lo que queremos demostrar, suponiendo, repito, que la integral solamente depende de los puntos extremos de la trayectoria, cosa que no ocurrió en el ejemplo que dimos arriba, pero en aquellos casos en donde sí ocurra esto, entonces ese campo vectorial es algo muy especial, muy sencillo, porque todas sus componentes se pueden calcular, se pueden obtener, se pueden deducir a partir de una sola función. Aquí simplemente recalco lo que señalaba antes. Decía yo que uno puede inventar un campo vectorial, por ejemplo en R3, mediante 3 funciones de 3 variables. En general, si estamos hablando de un campo vectorial en Rn, lo que yo necesito es inventar n funciones de n variables, y con cualquier cosa que yo obtenga, eso va a definir un campo vectorial. Pero esos campos vectoriales que obtenemos de esa manera tan arbitraria no van a tener en general esta propiedad que aquí justamente es la que interesa. Aquí lo que queremos es que el resultado de la integral de línea solamente dependa de los puntos extremos, y lo que vamos a demostrar es que en tal caso, entonces estas componentes del campo vectorial no son funciones que nosotros podamos inventar en forma arbitraria, sino que tienen que estar relacionadas de esta forma tan especial. Tienen que ser todas estas entradas derivadas de una misma función. Eso es lo que aquí es bastante especial. La prueba que vamos a ver consiste en, primero, construir la f, curiosamente, que es lo que queremos demostrar que existe. Entonces aquí lo primero que hacemos es definirla y después demostrar, realmente esa es la parte interesante, demostrar que la f que vamos a definir satisface esta condición, que sus parciales nos dan precisamente las componentes del campo vectorial f. Bien, entonces lo que vamos a hacer, aquí lo voy a ir ilustrando con un diagrama. Entonces, lo primero es tomar algún punto que vamos a utilizar como referencia. Pudiéramos tomar, por ejemplo, pero este es un ejemplo solamente, podemos tomar el origen como punto de referencia y nos podemos fijar en cualquier punto del espacio. Voy a utilizar aquí la letra P, que suena a punto. En la parte anterior la P representaba una curva. Bueno, aquí en este momento P es un punto de Rn. Aquí estamos haciendo este cálculo para comenzar en Rn. Y lo que voy a hacer es definir una función de valores reales. Vean ustedes que aquí se está afirmando que esta f tiene valores reales. Entonces voy a definir esta f, que va a ser una función de una sola variable. Entonces, si yo quiero definir una función, lo que tengo que hacer en principio es decir cuánto vale en cualquier punto de su dominio. Aquí vamos a suponer que el dominio de este campo vectorial es alguna región, un abierto de Rn, y lo que queremos hacer es definir en ese abierto esta función en cualquier punto de ese conjunto. Entonces, por hipótesis, lo que aquí estamos tomando como punto de partida es que por cualquier trayectoria que lleguemos al punto P, no importa si nos vamos por allí o nos vamos por acá, lo que estamos suponiendo es que la integral de línea por cualquier camino da exactamente el mismo resultado. Entonces voy a definir f de p como la integral, en este caso del origen al punto P, sobre una curva de f punto de s, donde c es alguna, no importa cuál, curva que vaya, por ejemplo, decía, del origen a P. Entonces aquí en el dibujo tenemos dos ejemplos, dos curvas que van del origen, que es el punto que estoy tomando aquí como punto de referencia, al punto P, y por hipótesis,
cualquiera de estas trayectorias me va a dar exactamente el mismo resultado. Ya vimos que el resultado de la integral no depende de la parametrización, solamente depende de por dónde pasemos, pero aquí estamos suponiendo que ni siquiera depende de eso, nada más depende de dónde comenzamos y dónde terminamos. Como aquí siempre vamos a comenzar del origen, lo único que importa es dónde vamos a terminar. Este punto está fijo, este punto es variable, tomo diferentes puntos y entonces esta f va a tener diferentes valores en esos puntos. Recordemos también que el resultado de una integral de línea es un número real, así es de que lo que vamos a obtener aquí es justamente un número real, que es justamente lo que recalcaba antes, que esta f va a ser una función de valores reales. Entonces lo que quiero demostrar es que esta función, si uno calcula sus derivadas, nos va a dar precisamente las componentes del campo vectorial f. Vean que la relación no resulta tan extraña. Esta f minúscula se obtiene integrando la f mayúscula, entonces no es tan raro que la f mayúscula se obtenga derivando la f minúscula, algo similar a lo que conocemos del teorema fundamental del cálculo, solamente que aquí pues está extendido porque tenemos varias funciones, pero vamos a ver que en esencia hay muchísimo en común con el resultado que ya conocemos de antemano. Entonces, lo que vamos a necesitar son dos cosas importantes. Una es algo que, bueno, ya he mencionado, pero ahora es importante que lo utilicemos, y lo que va a ser conveniente es simplemente pues esbozar la idea sin entrar en una demostración rigurosa, que en este caso pues sería más que nada un poquito de latosa en cuanto a escribir los pasos intermedios. Pero bueno, la idea es esta. Ya aquí hemos definido la integral de línea de un campo vectorial sobre una cierta trayectoria. Y ahora lo que podemos ver es qué es lo que pasaría si en lugar de recorrer esta trayectoria en un sentido, lo hacemos en sentido contrario. Aquí, para hacer las cosas simples, vamos a suponer, por ejemplo, que recorremos la curva en sentido contrario de tal forma que la rapidez con la que lo hacemos es equivalente a la que teníamos al ir en el sentido original. ¿A qué me refiero? A que aquí tenemos un vector velocidad que es este c' de t. Entonces lo que quiero es que ahora cuando vayamos de regreso lo hagamos de tal forma que al pasar por este punto la rapidez sea exactamente igual de grande a la que teníamos antes, pero ahora el vector tangente va a estar en sentido contrario porque vamos recorriendo la curva en dirección contraria. Lo que quiero es que estemos pasando por los mismos puntos, o sea que este factor va a ser exactamente el mismo para la curva original que para la curva con la orientación contraria. Y la única diferencia es que justamente lo que quiero es que al invertir el sentido, la velocidad cambie de dirección solamente. Y ese cambio de dirección pues equivale a un cambio de signo. Así es de que lo que estaría pasando es que el integrando que tendríamos va a cambiar de signo si recorremos la curva en sentido contrario. Y ese argumento pues es la idea básica para convencernos, yo espero, que al recorrer la curva, ahora la trayectoria más bien, en sentido contrario, la integral cambia de signo. Entonces esa observación va a ser importante en lo que voy a indicar a continuación. Entonces dejamos allí la definición de la f y ahora hago otro diagrama en donde voy a fijarme en dos puntos y esos dos puntos voy a suponer que están alineados de tal manera que la recta que los une sea paralela a uno de los ejes. Para hacer las cosas sencillas en cuanto a la notación, nada más, vamos a pensar ya no en Rn en forma general, sino en R3 para que sea un poquito más simple la escritura, más que nada, de lo que vamos a poner ahora. Entonces tenemos aquí un punto P que voy a suponer que tiene ciertas coordenadas x0, y0, z0, es decir, si es un punto de R3, pues es una terna de números reales. Y aquí tenemos otro punto Q de este otro lado, este es Q, y
como están precisamente alineados en dirección paralela al eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, como es costumbre, entonces este otro punto va a tener va a ser una terna que tendría esta forma. La única diferencia con la P está en el valor de la primera entrada. Aquí en este ejemplo estoy pensando que la H es positiva y por eso la Q está más hacia el frente que la P, pero en realidad en los cálculos que vamos a hacer a continuación no hay limitación en ese sentido. Bien, sigo. Entonces ahora voy a fijarme en un par de curvas, una curva que vaya al punto P, voy a llamarle C1, y otra curva que vaya al punto Q, entonces otra curva que va al punto Q y a esa otra curva le llamo C2. Entonces lo que va a ocurrir es que la diferencia f de Q menos f de P, de acuerdo con la definición que está dada aquí arriba, f de Q pues sería la integral sobre la curva C2 de f punto de S minúscula, y a eso hay que restarle el valor de f de P, y de nuevo de acuerdo con esta definición esa sería la integral de línea sobre la curva C1. Entonces tendríamos aquí C1 f punto de S. Pero por lo que ya mencioné justamente hace unos minutos, esto es lo mismo que esto otro que voy a escribir de esta manera. Este menos C1 va a indicar simplemente la curva C1 recorrida en dirección contraria. Esta notación no es algo nuevo ni exclusivo, es algo que se utiliza comúnmente, así es de que, bueno, es algo que no había introducido, pero bueno, aquí está la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso es lo que tendríamos. Vean que tenemos, por así decirlo, el mismo integrando, así es de que lo que podemos hacer ahora es escribir esto de esta otra manera, como la integral de línea de f punto de S sobre C2 más menos C1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a calcular la integral de línea de f punto de S sobre la curva C2, y aquí vean, la curva C2 parte del origen, y lo que estaríamos haciendo es a esa curva sumar la curva menos C1, que es esta en color rojo, pero recorrida en sentido contrario. Es decir, todo esto lo que significa es partir de P, pasar a través del origen, aquí C1 tiene el sentido contrario, y después seguir en el sentido original de C2 hasta llegar a Q. Entonces, esta trayectoria es una trayectoria que va de P hacia Q de una manera quizá complicada porque estamos pasando por este punto de referencia. Vean que si en lugar de este punto de referencia hubiéramos escogido cualquier otro, la única diferencia es que la curva iría a ese otro punto intermedio y terminaría en Q. Aquí lo importante es que, sea como sea que hagamos para escoger el punto de referencia, vamos a terminar con lo mismo. Vamos a terminar con una integral de línea que podríamos calcular sin tener que hacer todo este recorrido, sino que podemos ir directamente de P a Q en línea recta, porque se supone, recuerden, aquí no pierdan de vista la hipótesis, estamos suponiendo que esta integral solamente depende de los puntos extremos. Así es de que nos fijamos en los puntos extremos de esta trayectoria, representada así. Los puntos extremos de esa trayectoria son P, es el punto inicial, y Q es el punto final. Así es de que esto que está aquí sería lo mismo que la integral de f punto de S sobre algo que voy a llamar simplemente C. Y esta C va a ser la curva que va directamente en línea recta de P a Q. Entonces esta C la puedo dar en forma explícita. Aquí con las otras curvas pues podría dar muchísimas opciones. De hecho, como las curvas que están aquí en rojo y en verde son arbitrarias, pues podríamos, por ejemplo, escoger un segmento de recta, pero eso no es importante. Esta es la parte realmente relevante. Entonces lo que tendríamos en este caso es que para este segmento
una forma de parametrizarlo es la siguiente. Podemos tomar que sea x0 más t, y0, z0, con t entre 0 y h. Vean que cuando la t vale 0, tendríamos aquí x0, y0, z0, que es el punto de partida, y cuando la t vale h, tendríamos x0 más h, que es esto, y lo demás es común. Entonces, esta curva justamente corresponde a esta trayectoria. Y calcular esta integral sobre esta curva no es difícil, ya sabemos, yo creo, cómo hacerlo. Lo que necesitamos, recuerden, es calcular la c' de t, lo cual es muy simple. El resultado es 1, 0, 0, porque esto no depende de t, esto no depende de t, x0 no depende de t, la derivada de esta suma es simplemente 1. Entonces, esta diferencia que aquí tenemos la podemos calcular fácilmente y es lo que voy a hacer aquí enseguida. Entonces, lo que tenemos es que f de q, y de una vez escribo la q como x0 más h, y0, z0, y f de p es f evaluada en x0, y0, z0, porque eso es la p. Y eso tiene que ser igual a la integral. Aquí ya tenemos una parametrización de la curva. Sería la integral de 0 a h de la f. De la f no sé nada. Bueno, no sé su forma explícita. Lo único que sí sé, se supone, es esto, que esta f es tal que su integral de línea solamente depende de los puntos extremos, pero no sé qué forma tenga concretamente sus componentes. Entonces, lo que hago es simplemente dejarlo indicado, es decir, voy a poner esta f de x, y, z, tal como ya se indicó previamente en la lección anterior. f1 de x, y, z, f2 de x, y, z, y f3 de x, y, z. Ya lo veíamos en el ejemplo anterior, que un campo vectorial está dado mediante, en este caso, tres funciones de tres variables. La diferencia es que este es un campo vectorial, mientras que estas funciones son funciones de valores reales. Bien, entonces lo que vamos a tener es que necesitamos evaluar esta f en los puntos de esta curva. Entonces eso nos va a dar esto que escribo ahora. Sería f1 de evaluado en x0 más t, y0, z0. Esto es nada más un poquito latoso porque de inmediato se va a simplificar. x0 más t, y0, z0. Aquí es donde precisamente es importante que la dimensión no sea muy alta para que la escritura no sea tan complicada. Claro, habría formas de abreviarlo de una forma u otra. Esto hay que multiplicarlo. Eso es la f evaluada en el punto de la curva. Entonces eso hay que multiplicarlo en producto punto, recuerden, con el vector tangente a la curva, que es el vector 1, 0, 0. Entonces aquí recorro un poquito la pantalla. Entonces sería 1, 0, 0, y eso hay que integrarlo sobre t. Muy bien, entonces eso todo sería la integral de 0 a h, y al hacer este producto punto que está indicado, pues lo que vamos a tener es nada más este 1 multiplicando a esta entrada. Así es de que el resultado es simplemente f1 evaluada en x0 más t, y0, z0 por dt. Así de simple. Y ahora lo que vamos a hacer es auxiliarnos de un resultado de cálculo elemental, de cálculo de una variable, que es el teorema del valor medio para integrales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar en qué consiste este teorema. Entonces, la idea, grosso modo, es esta. Si tengo la gráfica de alguna función, aquí para hacer las cosas sencillas y evitar confusiones, voy a llamarle g a esta función. Entonces, esta es la gráfica de una función de valores reales, g de x, y nos fijamos en un cierto intervalo AB, en donde esta función es integrable. Y entonces la integral de a b
de g de x nos da gráficamente, como ya sabemos, el área debajo de la gráfica, y eso es lo mismo que el ancho de esta cinta, que es b menos a, por un valor de la función en algún punto intermedio, digamos la g evaluada en un punto x0, que es algún punto que no sabemos exactamente cuál es, pero tiene que estar entre a y b. Esto precisamente sirve para definir un promedio de la función en el intervalo. Entonces, ese es el teorema del valor medio, repito, para integrales. Entonces, eso es lo que podemos utilizar en este caso, y por medio de este teorema, esta integral que tenemos aquí arriba va a ser igual al ancho del intervalo, por eso es h, por la función, que en este caso parece ser una función de varias variables. Ven que aquí hay varias variables, sí, pero la única variable que interesa es la t. Entonces lo que vamos a tener es la f1 evaluada en x0 más algún xi o lo que sea, y0, z0, que en todo esto han sido constantes. Esta xi va a estar entre 0 y h. Aquí vean que esta x0, a la que hace referencia el teorema del valor medio, tiene que estar entre a y b. Entonces aquí ocurre algo similar, tomando en cuenta que el intervalo de integración es de 0 a h. Y ahora lo que hacemos es muy sencillo. Pasamos esta h dividiendo al lado izquierdo, y como ustedes pueden ver, en el límite, cuando h tiende a 0, lo que obtenemos es la derivada parcial. Así es de que, pues ya, sin más comentarios, lo que se ve es que la parcial de f con respecto a x en el punto x0, y0, z0, que es precisamente el límite cuando h tiende a 0, de f, es la definición, recuerden, de x0 más h, y0, z0, menos f de x0, y0, z0 sobre h, es la definición. Y de acuerdo con lo que hemos establecido aquí, ese cociente sería precisamente lo mismo que el límite, cuando h tiende a 0, de f1 de x0 más xi, y0, z0. Pero si la función es continua, lo que podemos ver fácilmente es que el resultado de todo esto sería simplemente f1 evaluada en x0, y0, z0. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Lo que estamos viendo es que en el punto donde calculemos la derivada de esta función, eso nos va a dar la primera componente en ese punto del espacio. Entonces, estas funciones que son las componentes, aquí recordemos la definición de estas f's, estas funciones decía que son las componentes del campo vectorial, se obtienen simplemente calculando las derivadas parciales de esta función f que ya hemos definido previamente. Entonces, esa es la demostración. Aquí pues lo hicimos con dos puntos que estaban alineados sobre el eje X, pero algo similar ocurre, por supuesto, con cualquier otra dirección. Entonces, espero que con esto resulte clara la demostración y que se convenzan de que efectivamente esto es lo que ocurre en forma general para cualquier dimensión. Bueno, por su atención, como siempre, muchísimas gracias y continuaremos en la siguiente. Hasta pronto.